Bueno, buenas tardes y gracias a los medios de comunicación por atender esta rueda de prensa. Son las 4:15. Hemos tenido toda la mañana de debate interno dentro de la Comisión Ejecutiva Federal y quería, en primer lugar, dado que estoy en la sede de mi partido, en la calle Ferraz, en la sede del Partido Socialista Obrero Español, en primer lugar agradecer de corazón el apoyo, la empatía y la solidaridad de todos los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal en el día de hoy, que me han trasladado de manera personal en unos días que, como se pueden ustedes todos imaginar, está siendo difícil o están siendo difíciles para el conjunto de la familia socialista. También quiero agradecer la determinación, no solamente la solidaridad y la empatía, la determinación de la Comisión Ejecutiva Federal y de la organización, la exigencia, lógicamente, de actuar cuando de supuestos casos de corrupción estamos hablando, pero también la determinación y el orgullo de toda la tarea que el Gobierno de coalición progresista, con el Partido Socialista Obrero Español a la cabeza, ha logrado y está logrando en estos 7 años tan difíciles que nos ha tocado gestionar de la vida política, social y económica de España. Quiero que los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta rueda de prensa, especialmente las mujeres, sepan que los audios que hemos conocido la semana pasada nos repugnan. Lo repito, nos repugnan. La falta de ejemplaridad, la zafiedad en las expresiones y el machismo que proyectan son absolutamente incompatibles con los valores feministas de esta organización y con nuestra identidad como partido. Por eso nos repugnan, nos apenan y nos indignan. Y esto ha sido un sentir unánime por parte de la Comisión Ejecutiva Federal después de escuchar esos audios. Nosotros dimos un paso al frente en el año 2018 por muchos motivos. Uno de ellos era acabar con una corrupción sistémica que el Partido Popular había sembrado y abonado en las instituciones. Y creo honestamente que pese a este error que hemos cometido y que he pedido perdón a lo largo de la semana pasada, creo honestamente que hemos avanzado mucho en estos 7 años. Se ha endurecido o se han endurecido las leyes, se han aumentado los niveles de transparencia y de rendición de cuentas en nuestro país, se ha conseguido que España mejore posiciones en el ranking internacional de percepción y de lucha contra la corrupción. En definitiva, se ha logrado que lo que antes se encubría, se obstruía o se amparaba como parte de la normalidad, ahora se persiga, se castigue como un hecho imperdonable. Con todo, somos muy conscientes que es evidente que aún queda trabajo por hacer. Sigue habiendo corruptos y corruptores. Y aunque es probable que nunca desaparezcan del todo, nuestra obligación y mi compromiso es aspirar a ello, a que desaparezca del todo y dejarnos la piel para que los casos de corrupción sean cada vez más excepcionales. Lo sabemos. Si algo claro tenemos desde la familia socialista es que nosotros no podemos, ni queremos, ni vamos a ser como el Partido Popular y como Vox. No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas, por muy dolorosa que sea. No vamos a perseguir a denunciantes, ni vamos a crear policías patrióticas, ni vamos a amenazar a periodistas que hacen su trabajo, ni vamos a destruir pruebas a martillazos, ni vamos a tener una sede pagada con dinero en B. Nosotros vamos a dar la cara, vamos a actuar con contundencia, porque evidentemente no somos perfectos, nadie lo es, pero somos intransigentes cuando la corrupción nos afecta. Podemos cometer errores, sufrir traiciones, pero una cosa es clara, y quiero que lo sepan y lo escuchen todos los ciudadanos y ciudadanas. El Partido Socialista Obrero Español es una organización limpia. Limpia. El llamado caso Koldo es el único caso hasta la fecha de supuesta corrupción
porque aún no hay sentencia, que afecta a mi organización desde que yo tengo el honor de dirigirla. Hasta la semana pasada pensábamos que eran 2 sus protagonistas, ahora sabemos que son supuestamente 3 y esperamos en consecuencia que la justicia actúe y puede contar con la absoluta colaboración de mi organización. Lo que sí sabemos es que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que quienes hayan cometido este tipo de corrupción la paguen o lo paguen, y para que este caso sea el primero y el último que afecte a nuestra organización. Nosotros llegamos para impulsar una agenda social y de transformación cuyo aval es visible y material para la mayoría social de nuestro país. También nos comprometimos en la lucha contra la corrupción y vamos a seguir haciéndolo. Y por eso les anuncio las siguientes decisiones y medidas que hemos compartido a lo largo de la mañana de hoy conjuntamente la Comisión Ejecutiva Federal. En primer lugar, como ya saben, porque se ha dado a conocer durante la Comisión Ejecutiva Federal, la instrucción del expediente de José Luis Ábalos ha concluido y la Comisión Ejecutiva Federal, que es el órgano competente para estas cuestiones, ha aprobado su expulsión definitiva de la organización. Como saben, Santos Cerdán, a lo largo de la mañana de hoy, ha solicitado tanto su renuncia al acta como también su baja voluntaria como militante del Partido Socialista Obrero Español. La segunda medida, como también les anuncié el pasado jueves, es la realización de una nueva auditoría externa e independiente que revisará nuevamente las cuentas públicas y hará públicos sus resultados. ¿Por qué digo una nueva auditoría externa? Los ciudadanos y ciudadanas deben saber que el Partido Socialista Obrero Español es el partido con los niveles de transparencia más elevados de nuestro país y que desde el año 2020 venimos sometiéndonos a auditorías externas sin una obligación legal. Seguimos sometiéndonos a auditorías externas e independientes que se suman a la fiscalización que hace el Tribunal de Cuentas. La auditoría del año 2024 ha sido aprobada hoy por la Comisión Ejecutiva Federal porque las cuentas tenemos que entregarlas antes del 30 de junio al Tribunal de Cuentas. Esto yo no lo sabía cuando íbamos a aprobar esta auditoría externa cuando comparecí el pasado jueves. Se ha aprobado esa auditoría externa en el día de hoy por parte de la Comisión Ejecutiva Federal. El resultado es tajante. Lo que viene a decir es que hay un reflejo fiel del estado de cuentas y la situación financiera de nuestra organización, pero aún así, como en efecto el pasado jueves me comprometí a que hubiera una nueva auditoría externa, también la Comisión Ejecutiva Federal ha dado orden a la gerencia de la organización para que en los próximos meses se haga un triple chequeo, una triple comprobación de nuestras cuentas. Quiero decir que no hay ninguna organización del tamaño del Partido Socialista Obrero Español en nuestro sistema político, lo repito, ninguna organización que se someta a una auditoría externa que no exige la ley, pero que la organización que yo dirijo asumió como compromiso, como obligación en el 39 Congreso. La tercera medida, que también ustedes han conocido, es que la Comisión Ejecutiva Federal ha aprobado la propuesta que yo les he hecho para que la Secretaría de Organización, que es la secretaría que se ha visto afectada por este supuesto caso de corrupción, pase hasta la celebración del Comité Federal el próximo 5 de julio, que haremos aquí en Madrid, en la sede del Partido Socialista Obrero Español, sea una dirección colegiada liderada en el ámbito político por 3 personas. La primera, la presidenta de la organización, Cristina Narbona. El segundo, Borja Cabezón, el responsable de calidad democrática y transparencia de nuestra organización. Y finalmente, Montse Mínguez, que también es no solamente miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, sino también secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista. Como responsables políticos y, evidentemente, desde el plano técnico serán apoyados por la gerente Ana Fuentes, como ustedes ya conocen. Como anuncié también en la comparecencia del pasado jueves, como he dicho antes, la celebración del Comité Federal será el próximo 5 de julio y allí propondré
a los representantes de toda la organización una nueva persona y un nuevo equipo al frente de la Secretaría de Organización de nuestro querido Partido Socialista. La cuarta medida es la rendición de cuentas, y quiero anunciarles que compareceré en el Congreso de los Diputados a petición propia en la primera fecha disponible para dar todas las explicaciones necesarias y responder a las preguntas de todos los grupos parlamentarios. Y al mismo tiempo hemos solicitado al Grupo Parlamentario Socialista que impulse, junto, estoy convencido, a otros grupos parlamentarios, una comisión de investigación en las Cortes Generales que permita a los miembros de la Cámara conocer la verdad sobre el llamado caso Koldo. La quinta medida es que les comunico que a lo largo de esta semana me voy a reunir con todos los grupos parlamentarios que apoyaron mi investidura, la investidura de este Gobierno, para conocer sus propuestas y estudiar con ellos acciones complementarias que podamos realizar en el ámbito legislativo en las Cortes Generales. Y sí que les puedo garantizar, y es lo que les trasladaré a todos los grupos parlamentarios, que el Partido Socialista adoptará todas las medidas proporcionales y útiles que se le planteen. Como saben, en la tarde de hoy tendré una reunión con mi socio de gobierno, en este caso con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y seguidamente a lo largo de los próximos días tendré una reunión con los grupos parlamentarios que quieran y que apoyaron, lógicamente, la investidura del Gobierno de coalición progresista. De nuevo lo digo, y quiero ser muy firme en esto, los socialistas ni podemos, ni queremos, ni vamos a ser como aquellos que se rasgan las vestiduras en público, pero toleran la corrupción en casa. Si el Partido Popular y Vox quieren tener un mínimo de credibilidad, que comiencen exigiendo las dimisiones de los presidentes y presidentas autonómicos que están inmersos en casos de corrupción, de financiación irregular, por ejemplo en el caso de Vox, o de negligencias en la gestión de catástrofes. Y por tanto que no haya dudas. El Gobierno de coalición progresista va a continuar con su labor de avances sociales. Y el Partido Socialista mantiene su hoja de ruta y sus compromisos asumidos en el debate de investidura. España lo que merece es avanzar. Desde luego lo que no merece es retroceder con una agenda reaccionaria protagonizada por una coalición del Partido Popular con Vox que afectaría de manera irreparable a los derechos de millones de hombres y mujeres en nuestro país. Por tanto, vamos a actuar como estamos actuando, como la oposición, por cierto, no actúa, pero no nos vamos a confundir de nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es avanzar en derechos. Nuestro objetivo es consolidar una agenda progresista, de transformaciones, defendiendo paz donde hay guerra hoy en el mundo y de convivencia entre ciudadanos y entre territorios. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España, que vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas, para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia democrática de nuestro país, en manos del señor Feijóo y del señor Abascal. España lidera el crecimiento económico y la creación de empleo en la eurozona. España es uno de los países más avanzados en transición ecológica y más comprometidos en el multilateralismo y en la paz en el mundo. Y está consiguiendo por primera vez desde la crisis financiera reducir la desigualdad y la pobreza, a la vez que aumenta el poder adquisitivo de sus hogares y los beneficios de las empresas. Y por tanto no vamos a permitir que la posible corrupción de unos pocos, que tendrá que ser dirimida y sustanciada por los tribunales, ponga en peligro ese buen rumbo del país y amenace las pensiones, los salarios, los derechos de las mujeres, los servicios públicos, en definitiva los derechos de 48 millones de personas. No vamos a permitir que la supuesta, insisto, corrupción de unos pocos, que tendrá que ser sustanciada, en este caso en los juzgados, eche por tierra la integridad de una de las administraciones públicas más limpias de la historia democrática de nuestro país.
y desde luego no vamos a permitir que tumbe al mayor gobierno progresista que aún queda en pie en la Unión Europea. A nosotros, hace 2 años, nos reeligió una mayoría de ciudadanos y también una mayoría parlamentaria para hacer muchas cosas, muchas cosas. No hemos estado a la altura de una de ellas, pero estamos cumpliendo con el resto. Y vamos a actuar en esa en la que no hemos estado a la altura. Por eso debemos y vamos a continuar. Y en ese contexto y en ese sentido, si el señor Feijóo y el señor Abascal están tan convencidos de que el Gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria que le legitima para gobernar, lo que tienen que hacer es presentar una moción de censura. Porque lo democrático no es hacer dimitir al rival con algunas verdades y muchas mentiras impulsadas por una coalición de lobbies oscuros. Lo democrático es articular una mayoría parlamentaria a partir de un proyecto alternativo de país. Y si el señor Feijóo y el señor Abascal quieren gobernar, que presenten una moción de censura y le digan al Parlamento y a los ciudadanos y ciudadanas qué modelo de país quieren para España. Que suban a la tribuna del Congreso de los Diputados, que expliquen a los españoles y españolas que un gobierno de coalición progresista legitimado por 179 escaños, por una prosperidad inédita, por el reconocimiento internacional, deben renunciar por un caso de supuesta corrupción que aún está siendo investigado y no hay una sentencia firme. Y quiero además decirle una cosa a los ciudadanos y ciudadanas, que entregarle las riendas del país a una coalición del Partido Popular con Vox, que están impulsando una agenda reaccionaria y que actualmente o tiene abiertas 30 casos de corrupción, muchas de ellas involucrando a altos cargos actuales, como es el caso del Partido Popular, o ha sido multado por financiación irregular, como es el caso del partido de la ultraderecha de Vox, sería una tremenda irresponsabilidad. Y lo que tienen que hacer estas dos organizaciones es explicar estos casos de corrupción y autoexigirse lo que otros nos autoexigimos y ellos nos exigen. Que hagan lo mismo. Y si me permiten un consejo, que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes. Porque después del verano, pues a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al Partido Popular pendientes. Y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad. Yo no voy a negar la realidad, como hacen otros, a pesar de tener su nombre escrito en los papeles de Bárcenas, su ático comprado por un testaferro o su rostro impreso en el álbum de fotos de un narcotraficante. Yo no voy a perseguir al que denuncia el delito, ni amenazar a los medios de comunicación por hacer su trabajo, ni tratar de tapar este escándalo con manifestaciones neonazis y denuncias falsas de manos limpias o de hazte oír. Es evidente, y lo dije el pasado jueves, que el Partido Socialista y yo en primera persona nos equivocamos al confiar en José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Nos equivocamos. Y créanme cuando les digo que lo siento y que asumo esa responsabilidad por ese error. Pero asumir la responsabilidad no puede ser aceptar la idea absurda de que en materia de corrupción todos somos iguales. Ni puede ser rendirse y dejar en la estacada a millones de personas que confían en nosotros y necesitan de nuestras políticas para poder llegar a fin de mes. El gobierno es la obra y la esperanza de mucha gente, de muchas organizaciones, de muchos movimientos cívicos, de muchos ciudadanos y ciudadanas que votaron por esta opción. Y sería una irresponsabilidad destruir todo lo logrado para ahorrarnos una crítica mediática o una presión social que, por otro lado, tengo que decirles que nos merecemos. Mi deber como capitán, si me permiten, es tomar el timón, es capear esta tormenta, es tomar las medidas necesarias para recuperar la confianza de los españoles en mi organización, en el Partido Socialista Obrero Español, y mi deber también es proteger el gobierno de coalición progresista. Nosotros no estamos, como sí están otros desde hace 7 años, en la destrucción personal y política del adversario, con acusaciones tan graves
como falaces que minan la convivencia de nuestro país. Nuestras casas del pueblo, este fin de semana de nuevo, han sido de nuevo atacadas, atentadas. No he visto, si me permiten, esa crítica, ustedes legítima, que hacen a mi organización por estos casos. Yo no he visto a los medios de comunicación criticar estos atentados que se están produciendo de manera sistemática en las casas del pueblo de mi organización, del Partido Socialista. Y desde luego tampoco he visto al Partido Popular, de Vox no espero nada, lógicamente, condenar y solidarizarse con los ataques sistemáticos que el Partido Socialista viene recibiendo y viene sufriendo desde hace ya demasiado tiempo. Tengo que decirles que me produce indignación, me produce repulsa y me produce también tristeza el que la contienda política, la definición del adversario político haya pasado a ser la del enemigo político y, por tanto, la de justificar, aunque sea tácitamente, los atentados que están sufriendo compañeros y compañeras del Partido Socialista y las casas del pueblo en mi organización. Insisto, de mi organización. Insisto, no de Vox, pero sí, al menos, del principal partido de la oposición. En todo caso, termino, tenemos una visión clara de cómo queremos transformar nuestro modelo económico, lo venimos haciendo durante estos últimos 7 años, de cómo queremos abordar desafíos globales que son definitorios para nuestro país y para Europa, como es la vivienda, como es el cambio climático o como es la resolución de conflictos internacionales, y de cómo vamos a seguir mejorando la vida, la calidad de vida de millones de ciudadanos de clase media y trabajadora en nuestro país. Tenemos una visión realista, plural, que está funcionando, que está dando grandes resultados y por eso vamos a continuar gobernando. Lo haremos mientras la mayoría democrática sí lo quiera, porque aunque otros digan que vivimos en una dictadura, vivimos en una democracia sólida, una de las democracias más sólidas del mundo. Mientras los datos económicos, sociales y ambientales también nos acompañen y mientras sintamos que a pesar de nuestros errores, de los muchos defectos que podemos acumular, somos el mejor gobierno que ha tenido España en mucho tiempo frente a la peor alternativa que ha tenido nunca. Aquí me quedaría y a disposición de responder a las preguntas de los medios de comunicación. Hola, buenos días, presidente. Quería preguntarle, bueno, ha dejado claro que no contempla un adelanto electoral, como plantean algunos líderes autonómicos del Partido Socialista. Entiendo que plantea llegar hasta mediados de 2027, y lo que no sé es si contempla un superdomingo electoral que fuese en mayo de ese año con municipales y autonómicas. Lo digo por si esto se puede concretar o no, dado que las generales a más tardar serían en julio de ese año. También le quiero preguntar si ha hablado con los líderes territoriales del partido o solo lo ha hecho con aquellos que son ministros, que le han transmitido estos días. Y una última cuestión referente al Comité Federal. Ha dicho que va a ser el 5 de julio en Madrid en vez de la idea original que había en Sevilla. La situación ha cambiado, entonces se contemplaba que fuese, digamos, la puesta de largo la presentación de la candidatura de María Jesús Montero como candidata a la presidencia de la Junta. No sé si alguien le ha trasladado la posibilidad de que ese Comité Federal fuese antes del 5 de julio. Gracias. El 5 de julio es sábado. Sí. No, vamos a ver, celebro el 5 de julio el Comité Federal porque es que no tengo tiempo material anterior. O sea, no es que no tengamos otras fechas, que efectivamente las hay, pero serían hasta incluso después del 5 de julio, porque tengo una agenda internacional que inevitablemente me tiene durante las próximas 2 semanas absolutamente comprometido. Por tanto, esto es verdad que se ha hablado en la Comisión Ejecutiva Federal y le agradezco además la pregunta, José, porque efectivamente la celebramos ese día, el 5 de julio, precisamente porque es el primer día que tengo para poder celebrar un Comité Federal, dada la agenda internacional que tenemos en las próximas fechas, ¿no? De hecho, esta misma semana sabían ustedes que iba a haber una conferencia de 2 estados para el reconocimiento del Estado de Palestina en Nueva York, que no se ha podido celebrar como consecuencia de la guerra de Irán y de Israel. Por tanto, insisto, estamos haciendo el Comité Federal en cuanto materialmente a mí
me es posible. En segundo lugar, sobre el adelanto electoral, el superdomingo, mire, yo creo que llevo 7 años al frente del Gobierno de España. He respetado siempre los ámbitos de decisión y de elección de los ciudadanos a la hora de elegir su alcalde, su alcaldesa, su presidente, presidenta autonómico, y eso va a seguir siendo así. No va a haber un superdomingo electoral. Nunca lo ha habido desde que yo soy presidente del Gobierno. Por tanto, no tiene que haber duda en eso. Yo soy muy respetuoso con los ámbitos de elección, de decisión. La gente lo que necesita es precisamente eso. Y fíjese, José, si esto es así, que hasta incluso en las últimas elecciones municipales y autonómicas, nuestros alcaldes y alcaldesas, nuestros presidentes y presidentas autonómicos, se presentaron con el aval de su gestión. El Partido Popular se presentó con una foto mía y con chapote al lado. Por tanto, aquí quien nacionaliza las campañas no es precisamente el Partido Socialista. En todo caso, sería también absurdo obviar el que siempre en toda elección hay una dimensión nacional. Pero eso no significa que vaya a hacer un superdomingo ni nada por el estilo. No he hecho eso desde que soy presidente del Gobierno y no lo voy a hacer. No tengo en mi ánimo eso. Y sobre los líderes territoriales, efectivamente he hablado con algunos de ellos a lo largo de este fin de semana y hablaré a lo largo de las próximas semanas también con el resto de líderes territoriales. Sí, buenas tardes, presidente. ¿Ha dado usted cuenta de que han aprobado la memoria económica del partido, que han aprobado también una auditoría externa, que van a encargar otra para tener mayor seguridad? Quería saber entonces, presidente, si usted está en condiciones de garantizar que no ha habido financiación irregular en su partido. Esa sería la primera pregunta. La segunda, quiero saber, presidente, si nadie de su partido, nadie de su gobierno le alertó, le advirtió del comportamiento que estaba teniendo Santos Cerdán, de que no era trigo limpio, por decirlo de alguna manera, si me permite la expresión. Y la última pregunta que quería plantearle, si usted está tranquilo, si no teme que salga alguna grabación del señor Koldo García que le pueda comprometer políticamente. Gracias. Bueno, vamos a ver, Esther, yo se lo agradezco estas 3 preguntas. En relación con la primera, memoria económica, auditoría, garantizar si no ha habido financiación irregular o no, decirle que el Partido Socialista es la única organización en este país que, además de la auditoría que hace el Tribunal de Cuentas, se aplica una auditoría externa e independiente por parte de una empresa. Y que hemos además aprobado hoy en la Comisión Ejecutiva Federal el resultado de esa auditoría. Y esa auditoría lo que dice claramente es que el estado de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español son claras, reales y fidedignas. Punto primero. Punto segundo. Si nos atenemos a lo que dice el informe de la UCO, que insisto, es un informe de la UCO, que tendrá que verse sustanciado por parte de los tribunales, no hay ninguna derivación, ningún señalamiento de una supuesta financiación irregular del Partido Socialista. Por tanto, claro, entiéndanme ustedes también a mí. Es que ustedes me están preguntando por cosas que ni tampoco la UCO está señalando. Incluso cuando se ha planteado por parte de algunos de estos tabloides digitales que efectivamente se señala la financiación irregular del Partido Socialista por las cuotas que pagan los altos cargos, yo el primero, a la organización para poder financiarla, eso no es financiación irregular. Eso al contrario. Creo que lo que hace es evitar la financiación irregular porque, entre otras cuestiones, estamos los cargos públicos contribuyendo con nuestros propios recursos y no con recursos espurios a la financiación de la estructura de nuestra organización. Sobre el comportamiento de Santos Cerdán, mire, Esther, yo se lo voy a explicar de otra manera. En lo personal, yo estoy sufriendo unos ataques por parte de asociaciones ultraderechistas en causas judicializadas que no obedecen a ninguna verdad.
que no obedecen a ninguna verdad. Entonces, ¿cómo me enfrento a unos rumores? Si eso es también lo que yo estoy sufriendo. Cuando conozca los datos y los hechos, como ese ha sido el caso, ¿no?, de Santos Cerdán, pues es como cuando llega el momento de actuar. E insisto, estamos hablando de un informe de la UCO, estamos hablando de un supuesto caso de corrupción que todavía no ha sido juzgado y sentenciado en los tribunales. Y aún así el Partido Socialista ha tomado las decisiones. E insisto, esto no lo hace ninguna otra organización, desde luego no aquellos que nos señalan con el dedo, que dicen que son limpios y en cambio se abrazan a la señora Ayuso, al señor Moreno Bonilla, al señor Mazón y a tantos responsables políticos en activo que tienen altas responsabilidades en el Partido Popular. Y bueno, ya lo de Vox, con la financiación irregular, ahí está la multa y la sentencia. Y bueno, respecto a lo otro, pues estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Sí, presidente, buenas tardes. Se nos ha dicho que el gobierno es para 4 años, que usted goza de la mayoría democrática, pero tanto de los socios de gobierno que le piden resetear el gobierno. El Lehendakari Pradales de buscar una nueva etapa o una nueva fase de la legislatura, o Junts, que le pide ver la viabilidad de la legislatura. ¿Qué es lo que usted les propone? ¿Va a proponer una cuestión de confianza? ¿Tiene otro plan de cara a estas conversaciones? ¿Cuál es la salida que le da a esta situación política en la que se encuentra? La salida es, uno, actuar a nivel interno, que es lo que hemos hecho. La segunda es trasladarle a los grupos parlamentarios que el Gobierno lo que quiere es continuar con su agenda de avances. La tercera es decirle a la oposición que hay un instrumento constitucional claro, definido, que es la moción de censura, tanto al señor Abascal como al señor Feijóo, y al señor Abascal, para que presenten la moción de censura, que por cierto tiene que ser constructiva en nuestro país y por tanto tienen que presentar un modelo de país que cuente con la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados y Diputadas. Miren, llevamos 2 años gobernando en esta legislatura, llevan 7 años pidiendo elecciones anticipadas, por todos los motivos posibles. Pero en fin, aquí seguimos. Y el señor Feijóo fue elegido precisamente para sustituir a un líder que denunció un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hombre, pongamos las cosas en perspectiva. Hola, buenas tardes. ¿Descarta una cuestión de confianza? Y por otra parte, ¿contempla hacer cambios en el gobierno como ha anunciado la renovación en el partido? Pues son muy sencillas las dos preguntas. A la primera sí y a la segunda no. Sobre esto, buenas tardes, presidente. Sobre esta pregunta que le acaba de hacer la compañera, no sé si hemos entendido bien los periodistas en la segunda respuesta. No. No descarta hacer cambios. No, he dicho. Perdón. Descarta. Bien, perdón, por supuesto que vale. Sí que lo descarto. Es que ya son unas horas, no he comido y entonces. No descarta. Discúlpenme. Vale. Pues le traslado yo entonces mis preguntas. Sabemos que ha estado todo el fin de semana, bueno, desde que el jueves compareció aquí, trabajando con su equipo más cercano, muchas horas. Hoy han estado reunidos casi 5 horas en la Ejecutiva Federal de su partido. No sé si han llegado a alguna conclusión que puedan trasladarnos sobre qué ha fallado en el Partido Socialista para que 3 personas de su núcleo más cercano, según el informe de la UCO, hayan campado a sus anchas durante más de una década, porque estas actitudes, en teoría, según ese informe, empezaron hace más de una década. ¿Qué ha fallado? Otra pregunta concreta sobre Santos Cerdán. ¿Por qué usted le confió la Secretaría de Organización del partido a la mano derecha de Ábalos y a la persona que introdujo a Koldo en el Partido Socialista? Y la última, si entre todas las opciones que ha tenido sobre la mesa estos días, ya nos ha dicho que descarta el adelanto electoral, pero quería preguntarle si en algún momento ha contemplado su dimisión, puesto que este escándalo tiene que ver directamente con su núcleo de confianza y con la gente a la que usted situó en los puestos de mayor responsabilidad. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas, Monrosi. A ver, ¿qué ha fallado? Pues lo que han fallado son 2 personas.
no me diga que son 3 las de mi núcleo de máxima confianza, porque Koldo García no era de mi máxima confianza. Para ser precisos y fidedignos, estamos hablando de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, que han sido efectivamente 2 secretarios de organización. En segundo lugar, creo honestamente que, yo creo que uno de los principales errores que comete siempre la derecha conmigo es el trasladar que yo poco menos que me aferro al poder, que soy un ocupa, que soy una persona que haría cualquier cosa por mantenerme en el poder. Yo defiendo con convicción mis ideales. Soy consciente, como dije el pasado jueves, que yo no represento solamente al Partido Socialista Obrero Español, sino que estoy representando ahora mismo a millones de personas que no quieren una alternativa del PP con Abascal y que no quieren que un gobierno de coalición progresista caiga cuando estamos viendo que a nivel europeo somos la excepción. La excepción. Por tanto, yo soy muy consciente de los ataques que estoy recibiendo. Creo que hasta incluso ustedes también lo son, desde el punto de vista personal y político, pero cuando vemos que hay unos indicios sólidos, pues actuamos. Cuando no hay indicios sólidos, pues evidentemente se tiene que respetar la presunción de inocencia, e incluso con los indicios sólidos también hay que respetar la presunción de inocencia. El otro día se decía, no, lo de los 2 votos, hecho. Bueno, ¿hecho qué? Porque lo diga quién. ¿Dónde están las pruebas? Entonces, quiero decir con esto que, evidentemente, pues ese error que cometen creo que es una de mis principales fortalezas a la hora de encarar cualquier decisión. Por supuesto que he pensado en todas las decisiones posibles, siempre teniendo en cuenta 2 cosas. La primera, el interés de mi país, y la segunda, el interés de mi partido, que soy el secretario general del Partido Socialista. Y después de evaluar y de razonar en torno a estos 2 ámbitos, yo creo que, como he dicho antes, fuimos elegidos para muchísimas cosas. En muchas cosas estamos, yo creo que, haciendo hasta incluso más de lo que esperábamos, y ha habido una que en efecto hemos fallado. Pero bueno, vamos a actuar y vamos a tratar de recomponer esa confianza que eventualmente haya podido ser perdida por parte de algunos ciudadanos y ciudadanas que crean y que apuesten por este gobierno de coalición progresista. Bueno, son las 5, no he comido. Creo que también es importante, y me gustaría acabar con ello, ¿no? Esta comparecencia. Yo creo que es muy importante que haya habido un debate de más de 5 horas en la Comisión Ejecutiva Federal. Eso demuestra algo muy importante, que también ocurrirá, y lo verán ustedes, en el Comité Federal. Estamos viendo ahora también algunos compañeros que legítimamente están planteando distintas opciones. Y yo les animo a que en el Comité Federal intervengan, que lo hagan en los órganos internos de la organización, y desde luego que la crítica siempre va a ser bienvenida, porque esta es una organización con una democracia interna, que es lo que garantiza la autonomía en la toma de decisiones de esta organización, y que empezó precisamente con Alfredo Pérez Rubalcaba cuando aprobó las primarias en nuestra organización, y que yo tuve el honor de ser elegido precisamente por primera vez en la historia de la organización de mi partido con ese proceso de primarias en 2014 y posteriormente en 2016. Y eso yo creo que también es una muestra de tranquilidad para los ciudadanos y ciudadanas de que aquí hay una organización autónoma, que habrá podido cometer errores, sin duda alguna, pero que es una organización autónoma que si tiene una defensa única es la del interés de la mayoría social del país. Y eso pues exige muchas horas de debate, cuando tenemos crisis como la que hemos vivido, cuando pasamos momentos difíciles como el que hemos vivido, pero en todo caso, al final la democracia interna hace más fuerte a la organización. Y eso es lo que hemos vivido hoy en la Comisión Ejecutiva Federal, lo que viviremos el próximo 5 de julio en el Comité Federal, y estoy convencido de que ustedes estarán ahí para narrarlo. Muchas gracias.